aquí estamos ya en lo plurale feminile y lo vamos a traducir como unas. Lo vamos a traducir así. En italiano no existe unas, porque ragazza, ragazze y una, une. No, no existe. Se toma este elemento y ya está acordado que ese es el artículo indeterminativo plural. Pero en sí técnicamente no existe. No existe en francés, no existe en inglés, no existe en italiano. Sí existe en español, pero en italiano no existe. Solo está esta convención, este acuerdo de que esto en unos idiomas es una cosa eh, y en otros idiomas es otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que delle sí funciona para, bueno, para palabras que sean plurales, femeninas, que comiencen con cualquier consonante. Delle ragazze, unas muchachas. Delle mele, unas manzanas. Delle signore, unas señoras. Y van a decir, profe, no que con la S no. Ay, con la S impura. Pero con la S solita no es impura, la S sola es pura, no hay problema. Entonces, delle signore, unas señoras. Delle professoresse, aquí hay un pequeño error, es una E. Delle professoresse, unas profesoras. Delle straniere, unas extranjeras. Profe, pero aquí hay tres consonantes juntas, es una S súper impura, ¿no? Es más que impura, ¿no? Entonces, pues sí, pero aquí la E rompe la policonsonancia. ¿Te imaginas que se juntaran estas dos Ls, que ya de por sí son dos consonantes, más estas otras tres, ya serían cinco consonantes juntas? Pues esto es un error de sintaxis, es un error de fonotaxis. Entonces no se puede, pero no hay problema, ni siquiera hay que pensar en eso porque la E ya cumple la función solita, por eso no hay incompatibilidad. Entonces, delle straniere, unas extranjeras, delle studentesse, unas estudiantes, delle zie, unas tías, delle zingare, unas gitanas, delle zone, unas zonas, ¿no? Ci sono delle zone turistiche in Italia. Hay unas zonas turísticas en Italia. Por no decir que toda Italia es turística, porque parece un museo al aire libre gigante, ¿no? Toda Italia. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Ok, bueno. Y aquí viene algo interesante. Aunque comience con vocal, pero se trata de algo plural femenino, aquí hay un error. A veces el PowerPoint cambia las cosas. A Zingara le puso el acento, a psicólogo le puso el acento, pero bueno. Entonces, dele unas. El plural femenino es un caso excepcional, porque el plural femenino, tanto en artículos determinativos como indeterminativos, por ejemplo, le ragazze, le amiche, las amigas, sí permite la unión de vocales. Solamente el femenino plural, ¿eh? En artículos determinativos o en artículos indeterminativos, sí permite la unión de vocales. ¿Por qué? No lo sé, como me decía mi maestra de italiano, cuando yo nací ya estaba así. Entonces, así yo también les comento a ustedes a modo de broma. No les puedo explicar porque es así. Es en el caso de femenino plural, sí se puede. Entonces no va a haber del con apóstrofe por cancelar esto y que no se puede juntar con esto y que tiene que hacer... No, por alguna razón sí se puede. Entonces, delle isole, unas islas. Aquí esto no me gusta cómo se ve porque es un error muy... Delle amiche, unas amigas. Delle italiane, unas italianas. Delle hombre, unas sombras. Delle arme, unas armas.
delle unità, unas unidades. Y me van a decir, profe, ¿por qué no dice unité con la E si es plural femenino? Pues acuérdate que ya vimos que las palabras acentuadas, cuando el acento cae en la última sílaba, no cambia el plural, se queda igual, pero no quiere decir que los demás elementos periféricos no cambien. Un'unità, delle unità, una unidad, unas unidades, aunque no cambie en español, sí tenemos la opción de decir unidad y sí tenemos la opción de decir unidades. En italiano no tienen esta opción, por lo tanto, un'unità delle unità, porque las palabras cuyo acento cae en la última sílaba y además es gráfico, que sí se escribe, no presentan variación. Entonces, sí tenemos la opción de decir delle illusioni, unas ilusiones. Y van a decir, oiga, profe, pero si aquí acaba con i, que no es plural masculino como ragazzo y ragazzi. Ah, pues acuérdate que cuando vimos las palabras que terminaban con e, se iban a pasar al plural con i, como elefante, elefanti, aunque sea una elefante hembra, o elegante, eleganti, aunque sea una mujer elegante o un hombre elegante, lo que es con e, en singular, va a pasar con i al plural. Entonces, ilusione va a pasar a ilusioni, pero no deja de ser femenina. Un ilusione, una ilusión. ¿Sale? Hasta aquí estamos bien todavía. Sí, profesor. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Así que viendo esta tabla ya tenemos una tabla de equivalencias de singulares y plurales. Cuando vamos a transformar un en plural, solo tenemos una opción. Cuando vamos a transformar uno, porque empieza con vocal o con S impura o con Z a plural, solo tenemos una opción, pero ya sabemos por qué. Porque estos tienen una función de separar las consonantes, de evitar la policonsonancia, de que no se junte, de que no sé qué, aquí de que no se junte, no hay problema con la vocal, pero aquí sí. Entonces vamos a tener una equivalencia. Y en lo femenino también una, dele, unas. Y un con apóstrofe también es dele. Solo existe una opción para lo plural femenino. Porque no le afecta la S impura, porque esto ya rompe la policonsonancia, porque no le afecta a la vocal, porque es un caso extraordinario en el que sí permite que se junten. Entonces ya sabemos que el plural de un es dei, si empieza con vocal es dei, y si empieza con Z1, con Z o es impura o vocal, también es dei, y que al revés también. El singular de dei es un, el singular de dei es uno, el singular de delle es una, el singular de delle es un con apóstrofe, o el plural de una es delle, y el plural de un con apóstrofe también es delle. Entonces así está la tabla de equivalencias de lo singular y de lo plural. Pero ahora ya conocemos la razón. ¿Estamos bien aquí? Sí, profesor. De acuerdo, gracias. Ahora sí. Come si formano gli articoli indeterminativi plurali. Yo les decía que no existen, no hay.